Hola, un saludo para todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este maravilloso evento. Soy Santiago Vallejo González, médico, internista y endocrinólogo en la ciudad de Pereira. Trabajo en la clínica confamiliar, el Hospital Universitario San Jorge de esta ciudad y además soy docente de la Universidad Tecnológica de Pereira. En los próximos minutos vamos a compartir algunos conceptos importantes para la ginecología desde la visión del endocrinólogo. Y me han propuesto el título Más allá del síndrome de ovarios poliquísticos. A pesar de este título que me han propuesto, quiero que empecemos precisamente por el síndrome de ovarios poliquísticos. No me voy a detener para hablar sobre las particularidades de este síndrome, eh, con el cual están muy familiarizados, por supuesto, los ginecólogos. Sin embargo, quiero llamar su atención sobre un elemento importante de los criterios diagnósticos del síndrome, y es que siempre se dice que más allá de la anovulación, de las oligoamenorreas, de la clínica del hiperandrogenismo o la hiperandrogenemia o de la evidencia estructural de poliquistosis ovárica, siempre se nos plantea que debemos excluir otras causas de hiperandrogenismo o disfunción ovulatoria. Y en esta diapositiva sobre lo que quiero hablar es precisamente sobre esas otras causas. Recordemos que siempre que haya disfunción ovulatoria, debemos evaluar la posibilidad de una hiperprolactinemia mediante la medición de prolactina, y más adelante voy a compartir algunos conceptos sobre esta condición. Recuerden ustedes que la hiperplasia adrenal congénita, la forma no clásica sobre todo, que es la que diagnosticamos en la adolescencia o en la edad adulta, diferente de la forma clásica que se diagnostica usualmente en el periodo neonatal, sobre todo en las mujeres, en las niñas, por virilización de sus genitales, por insuficiencia adrenal, entre otras cosas. Pues precisamente la forma no clásica de la hiperplasia adrenal congénita puede pasar por muchos años desapercibida, y el problema es que la presentación clínica es idéntica a la del síndrome de ovarios poliquísticos, con oligoamenorreas y con un importante hiperandrogenismo. Recuerden ustedes que esta es una alteración genética en algunas de las vías enzimáticas que llevan a la síntesis de hormonas esteroideas suprarrenales y que el marcador es la 17-hidroxiprogesterona. De ahí la invitación a medir este marcador cuando pensamos en síndrome de ovario poliquístico, pues cuando está elevado nos puede orientar hacia una hiperplasia adrenal congénita forma no clásica. Y a pesar de que el tratamiento suele ser muy similar al del síndrome de ovarios poliquísticos, tiene algunas implicaciones genéticas importantes. El síndrome de Cushing es una condición bastante rara, sin embargo no debería pasársenos por todo el compromiso multisistémico que supone. Es por eso que cuando veamos estigmas, además del hiperandrogenismo, de la alopecia androgenética, tengamos presentes aquellas características fenotípicas como la cara de luna llena, la plétora facial, las estrías que son gruesas y violáceas de manera importante. Los tumores ováricos y suprarrenales secretores de andrógenos, y aquí hay un elemento clínico muy importante, y es la instauración del hiperandrogenismo. En el síndrome de ovario poliquístico y en condiciones benignas usualmente es larvado, mientras que en los tumores ováricos o suprarrenales el hiperandrogenismo es una condición que ocurre muy rápidamente. Entonces, cuando estemos frente a una mujer con hiperandrogenismo, con hirsutismo, preguntémosle, ¿esto lleva varios años de evolución o esto apareció súbitamente? Porque esto nos orienta. Y por supuesto que siempre en el contexto de síndrome de ovario poliquístico debemos evaluar la función tiroidea. Antes de finalizar con el tema síndrome de ovario poliquístico, llamar especialmente su atención sobre las múltiples complicaciones metabólicas que este puede producir. Es por eso que de manera activa
en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, debemos buscar cómo está el metabolismo de la glucosa, tener un cuidado muy especial con el diagnóstico de hipertensión arterial y de dislipidemia, y por supuesto la asociación que existe con obesidad y con otras alteraciones o complicaciones derivadas de la misma, como es el síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño. Preguntémosle a estas mujeres, especialmente si tienen obesidad, sobre ronquidos y apneas nocturnas y sobre somnolencia diurna que nos pueden orientar en el diagnóstico. Y precisamente continuando con el tema metabólico, la obesidad, ustedes saben cómo es una verdadera pandemia. La encuesta nutricional en salud en el año 2015 en Colombia determinó que más del 50% de nuestra población sufre de sobrepeso u obesidad. Y cuando nos referimos específicamente a la mujer, tenemos que prender nuestras alarmas, sobre todo alrededor de la posibilidad aumentada de mujeres con obesidad, de hiperplasia endometrial y de cáncer de endometrio. Por eso siempre preguntar muy específicamente sobre clínica que pudiera orientar a esto, y por supuesto que la evaluación ecográfica resulta de gran importancia. Cuando hablamos de obesidad, quiero hacer referencia también al cáncer de mama, no solamente porque aumenta su probabilidad, sino que en mujeres que han tenido tratamiento para cáncer de mama y tienen exceso de peso, está claramente demostrado que la recurrencia es muchísimo más frecuente. Por lo tanto, en mujeres con cáncer de mama, el manejo del peso corporal es imperativo para disminuir recaídas. Y llamar especialmente la atención sobre el riesgo cardiovascular en la mujer con obesidad. Allí debemos identificar los otros factores de riesgo e incidir sobre ellos, porque si bien es cierto, en la mujer antes de la menopausia suele tener algo de protección cardiovascular debido a los estrógenos en comparación con el hombre, no se nos puede escapar que la obesidad aumenta ostensiblemente los factores de riesgo cardiovascular y por lo tanto la aparición de enfermedad cardiovascular a edades más tempranas. Y refiriéndome específicamente sobre la diabetes, quiero llamar su atención sobre dos elementos básicamente. Podríamos extendernos mucho dado que la diabetes es una condición sobre la que hay tanta tela para cortar. Sin embargo, hacer un llamado sobre la preocupación que tenemos en la actualidad con el exceso de peso en la población adolescente y en las mujeres en edad reproductiva. Ustedes bien conocen cómo es deseable que haya una evaluación preconcepcional y que se busque implementar estrategias, sobre todo desde los cambios terapéuticos en el estilo de vida para favorecer pérdida de peso, de tal forma que las mujeres puedan llegar al embarazo con un peso saludable. Siempre buscar activamente la medición de la glucosa en mujeres que quieren embarazarse y en quienes están embarazadas tempranamente en sus controles prenatales, incluir la tamización de trastornos de los hidratos de carbono, siguiendo los mismos criterios de la población general. Recordar también cómo entre la semana 24 y 28 debemos tamizar para la búsqueda activa de diabetes gestacional. Y allí hay una discusión muy amplia con este tema que les vengo mencionando, y es el sobrepeso y la obesidad. Y es en esas mujeres antes de la semana 24, cada vez estamos encontrando más trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono, pero no tenemos todavía suficiente evidencia científica, consensos o guías que nos orienten a cómo manejar estas pacientes. Definitivamente el acompañamiento nutricional y de actividad física han de ser fundamentales. Y definitivamente, cuando ya haya un diagnóstico de diabetes gestacional y no se logren las metas rápidamente con la intervención desde el punto de vista de nutrición, pensar tempranamente en el uso de fármacos y recordar cómo la primera línea es insulina, aunque terapias como metformina y glibenclamida no están completamente proscritas. Y quiero también hacer mención especial en las mujeres diabéticas, ya no en el contexto de embarazo, sino diabéticas tipo 1 que llevan muchos años de enfermedad o diabéticas tipo 2. Recuerden que cada vez se están diagnosticando a edades más tempranas y por lo tanto pasan largos años de vida con la enfermedad. La disfunción sexual.
Casi siempre se habla de ella en el contexto masculino, pero en la mujer debemos preguntar activamente por disfunción sexual en la mujer diabética. La diabetes, ustedes saben, significa una cantidad de alteraciones metabólicas y sobre todo vasculares, que pueden llevar a que la vasculatura y la irrigación e inervación, también hablando de neuropatía periférica, pueden generar alteraciones de la sensibilidad genital, de la lubricación y de muchos otros elementos que tienen que ver con la respuesta sexual femenina. Así que debe ser una pregunta que debemos hacer activamente a las mujeres con diabetes. Les mencionaba ahora el tema de hiperprolactinemia y es muy importante en ginecología. Los ginecólogos están muy familiarizados con este tema. Sin embargo, quiero mencionar algunos elementos. Recuerden ustedes que diferente a los otros ejes endocrinológicos, en el hipotálamo se produce dopamina, que lo que habitualmente hace es inhibir la producción de prolactina en la adenohipófisis. De manera que cualquier situación que modifique los niveles de dopamina, sobre todo que la disminuyan, y ahora vamos a mencionar el diagnóstico diferencial, se puede traducir en una elevación de la producción de prolactina. Esto puede desencadenar galactorrea, pero también de manera muy importante los niveles altos de prolactina se relacionan con disminución en la GNRH y por lo tanto disminución en las gonadotropinas. Y esto se traduce en anovulación. Es por eso que tradicionalmente a la hiperprolactinemia se le ha conocido como el síndrome galactorrea-amenorrea. ¿Por qué les mencionaba el diagnóstico diferencial? Porque siempre que tengamos mediciones elevadas de la prolactina, debemos descartar el uso de medicamentos. Y aquí los que más hiperprolactinemia producen son los antipsicóticos, pero también llamar la atención sobre la posibilidad de que esto ocurra con inhibidores de la recaptura de serotonina, como son fluoxetina y sertralina, fármacos muy frecuentemente utilizados. Por otra parte, recordar que por supuesto los prolactinomas pueden ser causantes de hiperprolactinemia, pero allí hay una clave muy importante, sobre todo para macroprolactinomas, y es que los niveles de la hormona suelen ser mayores a 200 nanogramos por mililitro. La macroprolactinemia es una condición en la cual hay niveles altos de prolactina, pero no hay manifestaciones clínicas, ni galactorrea ni anovulación. Es por eso que si llegasen a encontrar niveles altos de prolactina sin expresión clínica, hagan primero una medición de macroprolactina. Y finalmente quiero llamar la atención sobre lo que ocasiona el estrés sobre los niveles de prolactina y es que los eleva. Es por eso que cuando tenemos leves elevaciones sin grandes manifestaciones clínicas, debemos repetir la muestra y en este caso con la obtención de 3 muestras, pero no de 3 punciones, porque esto aumentaría el estrés de la paciente y reforzaría el incremento de la prolactina. Cuando queramos evaluar la prolactina en mezcla de 3 muestras, debemos decirle al laboratorio que por favor le pongan un catéter venoso a la paciente. A los 15 minutos tomen la primera muestra y de ahí en adelante cada 15 minutos tomen muestras para poder descartar una falsa elevación por el estrés. En todo caso, siempre que haya hiperprolactinemia, debemos evaluar la hipófisis mediante una resonancia magnética simple y con gadolín. Y cuando hablamos de tratamiento, preferir la cabergolina que la bromocriptina, tanto por su eficacia como por su perfil de tolerabilidad. Con relación a otras consideraciones hipofisiarias, los ginecólogos están familiarizados con el síndrome de Sheehan, que es esa necrosis de la hipófisis producto de una hipoperfusión en el contexto de hemorragias posparto. Quiero simplemente recalcar que el síndrome de Sheehan casi siempre se retrasa en el diagnóstico y puede ser un Sheehan crónico. Es decir, que la disfunción hipofisiaria no ocurre necesariamente rápido después de que ocurre la hemorragia posparto. Y por eso es que ese diagnóstico o ese antecedente mejor tiene que ser de mucha importancia en la historia clínica, sobre todo en mujeres que podrían tener clínica de hipopituitarismo. Amenorrea, sobre todo temprana, en menopausia precoz, cuando tengan clínica de hipotiroidismo, de hipogonadismo, de insuficiencia suprarrenal. Miren ustedes cómo el diagnóstico se puede retardar entre 9 y 20 años después de la hemorragia posparto y aquí lo que les estoy mostrando es una silla turca vacía producto de la necrosis hipofisiaria.
Y siempre recordar que tenemos que hacer la evaluación del eje gonadal completo cuando tengamos mujeres con amenorrea secundaria. ¿Por qué? Porque casi siempre pensamos en falla ovárica primaria. Pero si nosotros tenemos niveles bajos de estrógenos con LH y FSH que están o bajas o en el rango de normalidad que se considera una respuesta inapropiada de la hipófisis, tenemos que pensar en un hipogonadismo hipogonadotrófico, es decir, central, y hacer estudios de otros ejes hipofisiarios e imágenes de la silla turca. Continuando con el tema de hipófisis, es muy importante cuando las mujeres tengan, por ejemplo, tumores hipofisiarios y no tengan alteración del eje gonadal, están ciclando, no necesito hacer estudios adicionales, pero van a ser intervenidas de la hipófisis. Recuerden ustedes que como complicaciones de estas intervenciones puede haber alteración del eje gonadal. Y es por eso que estas mujeres, antes de estos procedimientos, deberían tener evaluación y consejería alrededor de fertilidad. Con relación a tiroides, sí que hay cosas para decir en el mundo de ginecología y obstetricia, pero me voy a limitar en esta oportunidad al embarazo. Con relación al hipotiroidismo, las mujeres que trajeran un diagnóstico previo de la condición y se embarazan, les debemos inmediatamente proponer un aumento en la dosis de levotiroxina del 30%. Esto lo logramos fácilmente diciéndoles que el sábado y el domingo se tomen el doble de la dosis que vinieran utilizando, es decir, 2 tabletas. Y es importante recalcar que se debe medir la T4 libre cada mes durante la primera mitad del embarazo, buscando que esté en rango de normalidad y preferiblemente hacia la mitad del rango de referencia. Muchísimas cosas para decir sobre hipotiroidismo subclínico, es decir, TSH levemente elevada con T4 libre normal. Hay muchas discusiones porque aumenta los eventos adversos materno-fetales. Sin embargo, la suplencia con hormona tiroidea no nos ha demostrado absolutamente que el tratamiento quite estos eventos adversos. Sin embargo, cuando tengamos mujeres con hipotiroidismo subclínico y tengan anticuerpos positivos y TSH superior a 4, la recomendación es brindar tratamiento en primera instancia con bajas dosis de levotiroxina. Ahora, si las mujeres tienen deseo de embarazo y no lo han logrado o han tenido abortos recurrentes y hay hipotiroidismo subclínico, sobre todo con anticuerpos positivos, se promueve el uso de levotiroxina. Y hay un elemento del embarazo que se conoce como hipotiroxinemia del embarazo, que son valores bajos de levotiroxina con TSH que es normal. No hay ninguna evidencia que haya beneficio con el uso de hormona tiroidea en este contexto. Con relación a hipertiroidismo, quiero mencionar de manera importante que la gonadotropina coriónica tiene una estructura muy similar a la de la TSH. Cuando hay niveles altos de gonadotropina coriónica, sobre todo al inicio del embarazo, no es extraño que haya descensos en la TSH en esta parte de la gestación sin que esto implique necesariamente un hipertiroidismo. Y recuerden ustedes que los niveles muy elevados de beta-HCG se relacionan también con hiperemesis gravídica, por lo que TSH suprimida no es extraña en el contexto de esta condición. La forma de diferenciar es que normalmente también puede haber mujeres con enfermedad de Graves que tienen embarazo o que desarrollan enfermedad de Graves en el embarazo. Usualmente en la enfermedad de Graves suele haber bocio, clínica de tirotoxicosis y orbitopatía, cosas que no se presentan en la TSH baja por la gestación. La forma de diferenciarlo desde el punto de vista del laboratorio es la obtención de anticuerpos estimulantes del receptor de la TSH. Sobre las glándulas suprarrenales, llamar una vez más la atención sobre la hiperplasia adrenal congénita que ya les mencioné en casos de hiperandrogenismo. Y quiero particularmente llamar o mencionar mejor sobre la disminución de la libido en la mujer. Recuerden ustedes que la libido está muy guiada por andrógenos y cuando las mujeres se nos quejen de disminución del deseo sexual, medir cortisol puede ser deseable para descartar una insuficiencia suprarrenal. Con la precaución que en mujeres que hacen uso de anticonceptivos se aumenta la globulina de unión a hormonas sexuales y a cortisol, y esto nos puede llevar a un incremento en los niveles de cortisol. Ya para concluir, quiero mencionar elementos sobre la salud ósea.
Por favor, no solicitemos densitometrías óseas de manera indiscriminada. Los invito a que revisen el segundo consenso colombiano de osteoporosis. Aquí está la referencia. Tengan en cuenta que las mujeres deben ir a una densitometría ósea si tienen más de 65 años y las menores de 65 años solo en ciertos contextos: bajo peso, con fracturas por fragilidad, medicamentos que deterioran el hueso, condiciones asociadas como artritis reumatoide, menopausia precoz antes de los 40 años. También resaltar que la ingesta adecuada de calcio no es sinónimo de tener que usar suplementos de calcio, que esto está muy difundido, sobre todo en la población femenina. Se le puede recomendar a las pacientes que vayan a la página de la Federación Internacional de Osteoporosis y respondan la encuesta de calcio. Allí sabrán si su ingesta de calcio con la alimentación es suficiente o no, de acuerdo a sus requerimientos, y si necesitan suplencia o no. No midamos vitamina D a todo el mundo, solamente cuando haya indicación, por ejemplo, porque hay baja masa ósea. Cuando diagnostiquemos osteoporosis, no nos vayamos inmediatamente al tratamiento, sino que hagamos estudios complementarios para entender que no haya causas secundarias de osteoporosis y que no haya contraindicación a las terapias que proponemos. Recordemos que el tratamiento en los primeros 10 años de menopausia y antes de los 65 puede ser terapia de reemplazo hormonal siempre que no haya contraindicación. Y quiero por favor hacer especial mención a que los únicos bisfosfonatos que tienen evidencia en prevención de fractura vertebral de cadera y osteoporótica mayor son ácido zoledrónico y alendronato. Por eso las guías no nos recomiendan usar ningún otro bisfosfonato diferente a estos. Quiero concluir mencionando que la ginecología y la endocrinología confluyen en muchas áreas, que los trastornos endocrinológicos impactan sobre la salud sexual y reproductiva y asimismo alteraciones ginecológicas impactan sobre diferentes sistemas hormonales, que siempre debemos hacer un abordaje muy cuidadoso de los diagnósticos diferenciales y que definitivamente el trabajo conjunto es la clave del éxito. Muchísimas gracias por su atención. Me pueden encontrar en Instagram como Educa Endocrino y estaré gustoso de responder a sus dudas, preguntas o inquietudes. Un saludo para todos.